Tenía 17 años cuando mi madre me miró a los ojos y dijo: «Eres lo peor que nos ha pasado en la vida». Y mi padre asintió con la cabeza, sin decir una sola palabra. Esa noche saqué mis cosas en una bolsa de basura negra, salí por la puerta, y juré, con el corazón roto pero los dientes apretados, que algún día ellos sabrían exactamente lo que perdieron. Lo que nunca imaginé, es que ese día llegaría de una forma que ni yo misma podría haber planeado. Hoy, mis padres viven en una casa preciosa. Tienen agua caliente, jardín, vecinos tranquilos. Le dan gracias a Dios cada mes por ese techo sobre sus cabezas. Y cada 1 de mes, le depositan el alquiler a su casera. A mí, me llamo Valentina. Y desde que tengo memoria, fui la hija que sobraba. No lo digo para que me tengan lástima. Lo digo porque es la verdad más fría y más dura que he tenido que aceptar en mi vida. En mi familia, éramos 3 hijos. Rodrigo, el mayor, era el orgullo de mi padre, futbolista, carismático, siempre con una sonrisa. Camila, la del medio, era la favorita de mamá, bonita, obediente, la que nunca daba problemas. Y yo era Valentina. La que sacaba buenas notas pero estudiaba demasiado y era rara. La que no tenía novio a los 15 y algo le faltaría. La que preguntaba demasiado y siempre estaba cuestionando todo. Desde pequeña aprendí a hacerme invisible. A no pedir. A no llorar delante de ellos. A comer lo que sobraba. A usar la ropa que Camila ya no quería. No era maltrato físico. Era algo más silencioso. Más lento. Más cruel. Era la sensación constante de que tu propia familia te tolera, pero no te quiere. Recuerdo una Navidad, tenía como 9 años, cuando mis padres le regalaron a Rodrigo una bicicleta nueva y a Camila una muñeca enorme con ropa y todo. A mí me dieron un cuaderno y un lápiz. Me dijeron que era, porque tú eres la inteligente y los inteligentes necesitan escribir. Sonreí. Les dije gracias. Y esa noche lloré en silencio debajo de las cobijas. Pero eso no me rompió. Me enseñó algo muy valioso: el mundo no te va a dar lo que mereces. Tienes que ir tú y tomarlo. A los 17 años conseguí mi primer trabajo. Sin decirle a nadie. Una tienda pequeña de ropa a unas cuadras de la escuela. Trabajaba los fines de semana y algunos días entre semana después de clases. ¿Para qué? Para ahorrar. Para tener algo mío. Para no depender de ellos más de lo necesario. Pero un día mi madre revisó mi cuarto, sin permiso, como siempre, y encontró el dinero que había guardado. $400. Para mí era una fortuna. Cuando llegué a casa esa tarde, los dos estaban sentados en la sala esperándome. Mi madre habló primero. ¿De dónde sacaste ese dinero? Le expliqué. Le dije que había trabajado, que era mío, que lo había ganado honestamente. Mi padre se levantó y dijo algo que nunca voy a olvidar. En esta casa no vive nadie que ande con secretos. Si vives aquí, ese dinero es para los gastos de la familia. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Esperaban que me arrodillara. Que llorara. Que les suplicara. En cambio, fui a mi cuarto. Agarré la bolsa de basura que tenía debajo de la cama, sí, ya la tenía lista, porque en algún lugar de mi corazón sabía que este día llegaría, metí mi ropa, mis libros, mis documentos, y los $200 que había escondido en otro lugar que ellos no encontraron. Volví a la sala. Los miré a los dos. Gracias por enseñarme que no puedo contar con ustedes, dije. Fue la lección más importante de mi vida. Y salí. Mi madre gritó algo detrás de mí. No me detuve. Esa noche dormí en casa de una compañera del trabajo. Y al día siguiente, empecé a construir mi vida. Los primeros meses fueron brutales. No voy a romantizarlo. Dormí en sofás ajenos. Comí lo más barato que encontraba. Hubo noches que no comí.
Hubo mañanas que me levanté sin saber cómo iba a pagar el transporte para llegar al trabajo. Pero nunca, ni un solo día, consideré volver. Porque volver significaba rendirme. Y yo no había nacido para rendirme. A los 18 conseguí un cuarto pequeñísimo en una pensión. Tenía una cama, un closet y una ventana que daba a una pared. Era lo más hermoso que había tenido en mi vida, porque era mío. Pagado con mi dinero. Ganado con mis manos. Seguí trabajando en la tienda de ropa y empecé a estudiar en las noches. Administración de empresas. Cada peso que me sobraba lo metía en una cuenta de ahorros que abrí ese mismo año. Me obsesioné con aprender sobre dinero. Sobre inversiones. Sobre bienes raíces. Leía todo lo que encontraba. Veía vídeos, tomaba cursos gratuitos en internet, le preguntaba a personas mayores que respetaba. La gente me decía que era muy joven para pensar en eso. Que primero disfrutara la vida. Pero yo ya sabía algo que ellos no: el tiempo es el activo más poderoso que existe. Y yo no podía desperdiciarlo. A los 21 años pasó algo que cambió todo. Una señora mayor para quien hacía trabajos de contabilidad por horas, la señora Esperanza, que Dios la tenga en su gloria, me llamó un día y me dijo: Valentina, voy a vender mi casa pequeña. La del barrio antiguo. ¿Tú no conoces a alguien que quiera comprar? La fui a ver por curiosidad. Era una casa humilde. Pequeña. Necesitaba reparaciones. Pero estaba en una zona que yo había estado estudiando, una zona que sabía que iba a crecer. El precio era bajo porque la señora Esperanza necesitaba liquidez rápido. Tenía exactamente lo suficiente en mis ahorros para el enganche. Esa noche no dormí. Calculé todo. Los riesgos. Los números. Los escenarios posibles. Al día siguiente la llamé y le dije que sí. Firmé mi primer contrato de compra a los 21 años. Temblé de los nervios. Y de la emoción. Arreglé la casa con mis propias manos, bueno, con ayuda de tutoriales de YouTube y un vecino amable que sabía de plomería. Pintura, pisos, baño, cocina básica. La renté en 3 semanas. Ese dinero del alquiler lo usé para pagar el crédito y ahorrar el resto. Y así, ladrillo a ladrillo, casa a casa, fui creciendo. A los 24 ya tenía 3 propiedades. A los 26, 5. A los 28, la edad que tengo ahora, tengo 11 propiedades en 4 barrios distintos de la ciudad. Un patrimonio que construí desde cero. Desde una bolsa de basura negra y $200 escondidos en un calcetín. Nunca les pedí nada a mis padres. Nunca los llamé. Nunca los busqué. Ellos tampoco me buscaron a mí. Hace 8 meses, puse en alquiler una de mis casas. La más bonita de todas. La que más me costó arreglar. La que tiene jardín, 2 habitaciones, cocina amplia y un vecindario tranquilo. La publiqué con una agencia. No me involucro directamente en el proceso, tengo un administrador que maneja eso. Me llegan las solicitudes, reviso los perfiles, apruebo o rechazo. Un martes en la mañana, mientras tomaba café, mi administrador me envió 3 solicitudes de posibles inquilinos. Abrí la primera. Pareja de mediana edad. Buen historial de pago. Referencias laborales sólidas. Nombre del solicitante, Roberto Medina Carrasco. Me quedé fría. Ese es el nombre de mi padre. Seguí leyendo. Nombre de la cónyuge, Gloria Fuentes de Medina. Mi madre. Dirección anterior, la casa donde crecí. Los pulmones se me vaciaron. Llamé a mi administrador de inmediato. ¿Estos solicitantes ya vinieron a ver la propiedad? Sí, señorita Valentina. Vinieron ayer. Dijeron que les encantó. Que era exactamente lo que buscaban. Que están dispuestos a firmar esta semana. Me quedé en silencio un momento largo. ¿Y ellos saben quién es la dueña? No, señorita.
Solo saben el nombre de la empresa administradora. Cerré los ojos. En ese momento tuve que tomar una decisión, podría haberles dicho que no. Rechazar la solicitud y nunca saber más. Podría haberles revelado todo de inmediato. Aparecer yo misma en la firma y ver sus caras. Pero hice algo diferente. Aprobé la solicitud. Sin decir nada. Porque quería observar. Quería entender qué había pasado con ellos. Y quería, quizás por primera vez en mi vida, tener el control total de la situación. Firmaron el contrato. Se mudaron. Todo a través del administrador. Durante los primeros 3 meses, pagaron puntual. Sin problemas. Yo vivía a 20 minutos de esa casa. Y sin embargo, para ellos, su casera era un nombre en un documento y un número de cuenta bancaria. Hasta que un día, necesitaron hablar con la dueña directamente. Había un problema con la tubería del jardín. Una reparación mayor. Según el contrato, si el costo superaba cierto monto, debía aprobarlo la propietaria personalmente. Mi administrador me llamó y me dijo: «Los inquilinos quieren hablar con usted. ¿Le doy su número?». Pensé en eso por 3 días. Y luego dije que sí. Era un jueves por la tarde cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Pero yo sabía quién era. Contesté con la voz más tranquila que pude. «Buenas tardes». Una pausa. «¿Señorita Valentina?». «Buenos días, le habla Roberto Medina, soy inquilino de su propiedad en la calle Nogales». La voz de mi padre. 11 años después. La misma voz que me dijo que me fuera. Tragué saliva. «Sí, señor Medina». «Cuénteme». Me explicó el problema de la tubería. Educado. Respetuoso. Hasta agradecido por la casa. Dijo que era exactamente lo que ellos necesitaban en este momento de su vida. Le dije que mandaría a alguien a revisar. Y antes de colgar, él dijo algo que no esperaba. «Señorita, perdone que me meta, pero usted es muy joven para tener una propiedad así, ¿verdad?». Se lo noto en la voz. «Ojalá mi hija hubiera sido como usted. Emprendedora. Con cabeza». El silencio que vino después fue el más largo de mi vida. «¿Tiene hijos, señor Medina?». «Tuve 3, dijo. 2 buenos. Una, en fin. Mejor no hablar de eso». Colgué. Y lloré durante 1 hora. 2 semanas después, fui a revisar la reparación personalmente. Me puse ropa sencilla. Sin maquillar demasiado. Quería que me reconocieran, pero no quería llegar como un personaje de telenovela. Toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta. Nos miramos. 2 segundos. 3. 5. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó lo que sus ojos estaban viendo. «¿Va, Valentina?». «Hola, mamá», dije. «Vine a revisar la tubería». Mi padre apareció detrás de ella. Y tuvo la misma reacción. Ese mismo blanco en la cara. Esa misma parálisis. Los 3 nos quedamos en la puerta sin movernos. Finalmente, mi madre dijo con voz rota: «Tú eres la dueña». «Sí», dije simplemente. «Soy la dueña». Nos sentamos en la sala, en mi sala, en mi casa, y hablamos por primera vez en 11 años. Me pidieron perdón. Los 2. Mi madre lloró. Mi padre, que era un hombre que yo nunca había visto derramar una lágrima, se le quebró la voz. Me contaron que los negocios de mi padre habían quebrado. Que Rodrigo se había ido a vivir al extranjero y casi no llamaba. Que Camila tenía su propia familia y sus propios problemas. Que en los últimos años habían pensado mucho en mí. «Hicimos cosas muy mal contigo», dijo mi padre. «Te fallamos». No respondí de inmediato. Miré la sala.
Las paredes que yo había mandado a pintar. Los pisos que yo había elegido. La ventana con vista al jardín que yo había plantado. Sí, dije al final. Me fallaron. ¿Puedes perdonarnos? Lo pensé mucho. Y respondí con honestidad. No lo sé todavía. Pero puedo intentarlo. Poco a poco. Mi madre me tomó la mano. La dejé. Eso fue todo por ese día. No les cuento esta historia para presumir. No les cuento esto para vengarme públicamente. Les cuento esto porque sé que hay alguien viendo este vídeo que también fue llamado la carga. El que sobra. El que no encaja. El que su propia familia no supo valorar. Y quiero que sepan algo que nadie me dijo cuando más lo necesitaba. El rechazo de las personas que debían amarte no define tu valor. Define el de ellos. Yo construí mi vida con una bolsa de basura y $200. No porque sea especial. Sino porque decidí que el dolor no iba a ser mi tumba. Iba a ser mi combustible. Hoy mis padres pagan alquiler a la hija que votaron. No lo hago por venganza. Lo hago porque esta es la vida que me gané. Y nadie, absolutamente nadie, me la puede quitar. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez alguien dudó de ti y se equivocó?